Bueno, estamos aquí en esta ocasión para tratar de crear este tutorial que habla o da razón acerca de las distribuciones de variables aleatorias. Des en cuenta que en las clases pasadas o el tema anterior nosotros teníamos un experimento aleatorio y este experimento aleatorio generó un espacio muestral sobre el cual nosotros definíamos una variable aleatoria. Esa variable aleatoria que nosotros definíamos era bien particular en el sentido de que solo estaba predeterminada para el experimento con esas características que están ahí exactamente. Ahora bien, yo voy a tratar de definir una variable aleatoria dadas las características de un experimento, pero que va a ser un poco más genérica y va a servir para una serie de modelos o experimentos que se ajusten a esas características. Dentro de las distribuciones que nosotros vamos a estudiar, y en este material se encuentran muchas de ellas, nosotros vamos a hacer énfasis en la distribución uniforme discreta, distribución de Bernoulli, distribución binomial y la distribución hipergeométrica, ¿sí? Para comenzar con la primera distribución, que es la distribución uniforme discreta, el experimento trata de que primero que nada voy a tener un espacio muestral donde cada uno de los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Es decir, estoy trabajando sobre espacios muestrales equiprobables. En este caso, para hacer la primera ejemplificación de esta distribución, el experimento consiste en el lanzamiento de un dado. Des en cuenta también que en ese espacio muestral está constituido por todos los enteros que van del 1 al 6 y la probabilidad de selección de cada uno de ellos es la misma, y en este caso es igual a un sexto. La esperanza y la varianza de esta variable aleatoria en una uniforme discreta son expresiones que ya son conocidas para nosotros. La esperanza de x, sumatoria de los x entre n, y la varianza de x simplemente como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x elevada al cuadrado. Es bastante sencilla determinar o trabajar con esta distribución, y de forma conjunta con la distribución de Bernoulli es quizás una de las más sencillas. En el modelo de Bernoulli yo trato de ejemplificar, o el experimento consta de ejecutar un solo ensayo en la cual en ese ensayo yo voy a obtener dos posibles valores. Es decir, está determinado a variables de tipo dicotómico. Entonces, ¿cuáles son las características de la distribución de Bernoulli? El experimento se realiza una sola vez. El resultado del experimento se puede clasificar en dos categorías que son mutuamente excluyentes. Es decir, que si sucede una no puede suceder la otra, y yo las defino como éxito con probabilidad P y fracaso como probabilidad Q, o de forma equivalente lo que es se traduce en 1 menos P. Al ser 1 menos P, o sea, hacer el complemento de una de la otra, yo puedo concluir que la sumatoria de la probabilidad de éxito más la sumatoria de la probabilidad de fracaso es igual a 1, porque estoy cubriendo todas las probabilidades que pueden suceder en un espacio muestral. Si yo defino la variable aleatoria como número de éxitos, entonces la variable puede tomar dos posibles valores, 0 o 1, dependiendo del éxito o el fracaso que yo pueda obtener en este caso. En la distribución de Bernoulli, la función de probabilidad bajo esa visión la puedo definir como P a la X por Q a la 1 menos X para X que puede tomar dos posibles valores. Entonces fíjense que aquí tengo la esperanza de X igual a P, y la varianza de X va a ser P por Q en este caso, ¿sí? Que era el resumen de lo que se presenta acá. Como ejemplo, aquí consideren el lanzamiento de un dado, ¿verdad? Y se define el éxito que salga un número mayor que 2, ¿sí? Y el fracaso que salga un número menor o igual a 2. Si yo defino el éxito como que el número salga 2 mayor que 2 estricto, los posibles valores que puede tomar la variable serían 3, 4, 5 y 6. Es decir, 4 elementos del espacio muestral forman parte del éxito y 2 elementos del espacio muestral forman parte de lo que es el fracaso. Es decir, que bajo esta
visión de este experimento, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de éxito? 4/6, y ¿cuál es la probabilidad del fracaso? Sería 2/6. Esta distribución de Bernoulli es bien importante asimilarla porque es la que da pie a lo que nosotros estudiamos nuevamente acá o de forma seguida, que es la distribución binomial. Y la distribución binomial yo claramente la puedo describir como una generalización del experimento de Bernoulli. ¿En qué sentido? Voy a definir n ensayos de Bernoulli, ¿verdad?, donde en cada ensayo puedo obtener dos posibles valores, ¿verdad?, y cada ensayo es independiente. Entonces voy con las características de este experimento. El experimento se realiza n veces, ¿verdad? El resultado clasifica en dos pruebas: éxito con probabilidad P, fracaso con probabilidad 1 menos P, ¿verdad? El resultado de cada una de las pruebas no depende de los resultados obtenidos, es decir, son ensayos independientes, y la binomial se presenta en pruebas independientes, donde el experimento consiste en lanzar objetos o realizar extracciones con reposición. El hecho de que las pruebas sean independientes o el hecho de que las pruebas se hagan con reposición, se asume que la probabilidad de éxito se mantiene constante en cada ensayo. Bajo esta visión o bajo estas características, yo puedo definir la función de probabilidad de una variable aleatoria binomial como el combinatorio de n en x por la probabilidad de éxito elevado a la x por la probabilidad del fracaso elevado a la n menos x. ¿Sí? Es importante que cuando yo identifique un modelo binomial, yo sepa describir cuál es el significado de la variable aleatoria particularizado, el ejemplo que está ahí enmarcado. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando yo identifico también un modelo como un modelo binomial o un experimento como un modelo binomial, yo tengo que tener en cuenta el valor de los parámetros. En este caso, en un modelo binomial, los parámetros son n, donde n describe el número de ensayos, y p, que es la probabilidad de éxito en cada uno de esos ensayos. Eso con respecto a este modelo binomial. Cuando hay que tener claro que cuando yo voy a resolver ejemplos con respecto a la distribución binomial, existen las tablas estadísticas de la distribución. Esas tablas de alguna manera nos facilitan el trabajo de estar haciendo los cálculos con la función de probabilidad. Entonces yo tengo que identificar primero qué es el modelo. Y una vez identificado el modelo, tengo que identificar el valor de los parámetros, porque con el valor de los parámetros es que yo voy a determinar las respectivas probabilidades. Es decir, o en consecuencia, en una distribución binomial yo voy a tener claro, debo saber cuáles son los valores de n como el número de ensayos y de p como la probabilidad de éxito. Cuando voy a buscar a la tabla, simplemente lo que voy a hacer es la intersección de quién, del valor de n, del valor de p y del valor de la variable aleatoria que va a tomar en ese caso particular. Eso con respecto a la distribución binomial. La otra distribución que nos compete acá en estudiar es la distribución hipergeométrica, y esta distribución se describe de alguna manera a grandes rasgos como que tengo una población de tamaño n mayúscula. De esa población, k elementos tienen cierta característica y el resto n menos k, asumiendo esa n mayúscula, no las contiene. Entonces yo voy a obtener o voy a hacer extracciones de elementos sin reposición, y bajo esa característica o bajo esa filosofía yo puedo describir a x como que número de éxitos en n extracciones, ¿verdad?, sin reposición. Entonces x ahora se va a comportar como una variable aleatoria hipergeométrica. ¿Con qué parámetros? N mayúscula, tamaño de la población; n minúscula, tamaño de la muestra; y k, número de elementos en la población que contienen cierta característica. Bajo esa filosofía, entonces yo puedo definir la variable aleatoria, la función de la variable aleatoria para calcular o determinar las probabilidades, como el combinatorio de k en x por el combinatorio del complemento n menos k, n menos x,
y en el denominador va a hacer todas las posibles combinaciones que yo pueda extraer de n como tamaño de la población en tamaño n minúscula como el tamaño de la muestra. Acá están las expresiones para el cálculo de la esperanza y de la varianza una vez identificado la distribución hipergeométrica. El resto del material lo que contiene son ejemplos que ya están resueltos acerca de las distintas distribuciones. Es bueno que ustedes lo asimilen, lo analicen, pero tengan en cuenta que para este material que les estamos mostrando acá, es importante, las distribuciones que son sujetas a evaluación es la distribución de Bernoulli, uniforme discreta, binomial e hipergeométrica. En la distribución binomial y en la distribución hipergeométrica están las respectivas tablas que les van a facilitar a ustedes el cálculo de las probabilidades. Tienen que tener en cuenta que cuando yo estoy trabajando con las tablas, ustedes tienen que saber cuál es el tipo de tabla que están trabajando. Se los digo porque hay tablas que trabajan con valores acumulados y hay tablas que trabajan con valores puntuales. Entonces, si yo estoy preguntando valores acumulados, la tabla de los valores acumulados les funcionaría. Pero si yo estoy trabajando con valores puntuales, la tabla de valores acumulados se les complica el cálculo porque tendrían que hacer las restas respectivas. Entonces, es bueno que ustedes cuando estén trabajando con las tablas identifiquen con cuál de ellas están trabajando, si con la de los valores acumulados o la de los valores puntuales. Esto es todo por este material. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar a través del aula. Saludos.